El canal del Congreso presenta. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es tan o más importante que el INE, aunque pocas veces hablemos de él y no aparezca tan frecuentemente en las noticias. ¿Para qué sirve y cómo funciona esta institución? La visita incómoda le toca en esta ocasión al presidente del Tribunal Electoral, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien aceptó abrirnos las puertas de la institución para recorrer hasta sus últimos rincones. Reyes llegó al tribunal en noviembre de 2016 y es uno de los 7 magistrados que integran la Sala Superior, la cual ha presidido desde septiembre de 2021. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un órgano judicial autónomo que se encarga de resolver todo tipo de controversias en los procesos electorales. En México, cualquier persona o partido político que considere vulnerados sus derechos político-electorales puede acudir al Tribunal Electoral. Puede impugnar los resultados de una elección o cualquier otra decisión tomada por algún otro órgano. Así, por ejemplo, un ciudadano puede protestar por el resultado de una contienda en la que considera que hubo irregularidades, como compra de votos, manipulación de resultados, y puede hacer que el caso llegue al tribunal para que allí se resuelva. También un partido político puede refutar una decisión del Instituto Nacional Electoral que considera injusta o que cree que vulnera sus derechos políticos. Y aquí también el tribunal debe resolver. En general, las impugnaciones al tribunal se presentan cuando hay dudas sobre la validez o la legalidad de una elección. Esto puede ser desde el registro de candidatos o el acceso a los medios de comunicación, hasta la validez de los recursos que se utilizan durante la campaña o la forma en que se cuentan los votos. En el tribunal, a menudo se toman decisiones que afectan la vida interna de los partidos y cuyo resultado no siempre es de su entero agrado, como, lo hemos visto en más de una ocasión. Los invito a conocer al magistrado Reyes Rodríguez, un importante árbitro de nuestro sistema electoral, para enterarnos, para entender cómo ha sido su trabajo y el de la institución que preside. Hola, magistrado. ¿Qué tal? Bienvenido. Venimos a hacerle una visita incómoda. ¿Se puede? El tribunal es casa de todos. Espero que no sea muy incómoda. Esperemos. ¿Cómo va? Bien. ¿Se está preparando para la sesión? No, ya estoy preparado. ¿Ya? Ya. Los miércoles tienen sesión ustedes. Todos los miércoles, generalmente a las 12 del día, Ajá. Inicia la sesión pública. Ajá. A veces se difiere cuando Sí. lo solicita alguna magistrado o magistrado, como hace 8 días, por ejemplo, que iniciamos a la 1 de la tarde. Ya. Y tenemos también sesiones extraordinarias, pero esas son menos frecuentes y se convocan con 24 horas de anticipación o menos. Las ordinarias generalmente ya están establecidas en un calendario, así lo hicimos desde el año pasado. Y este año, para tener certeza de que las sesiones son todos los miércoles a las 12, los asuntos que vamos a ver hoy fueron circulados, socializados entre las magistradas y los magistrados desde el jueves de la semana pasada. Para que se pongan a estudiar. Sí, para poder revisar el proyecto. Ya. El estudio, pues, es permanente. O sea, tenemos un equipo de trabajo, de hecho, que se llaman
secretarios o secretarias de estudio y cuenta, Ajá. ¿no? Estudio para estudiar el expediente y le dan cuenta a las magistradas Que o magistrados. son como los asesores, ¿no? Pero son los nombres que reciben en el Poder Judicial, ¿verdad? Sí. Que son unos nombres así como medio decimonónicos, ¿verdad? Sí. Se llaman así desde hace mucho tiempo. Desde siempre. Desde siempre. Sí. Y sí son como los asesores en el Congreso o los asesores en el Poder Ejecutivo. Ya. Y hay un jefe de asesores. Ajá. Ujú. Que ese se llama. Aquí se le denomina secretario o secretaria instructora. Ok. Sí. Esta es su oficina. Esta es mi oficina. ¿Podemos curiosear? Por favor, Sí. adelante. ¿Y su escritorio dónde es? ¿Aquí? Sí, aquí trabajamos. Este es escritorio, sala de juntas. ¿Y teléfono no hay? No hay teléfono. ¿No hay teléfono? No. El teléfono. El presidente del tribunal celular. no recibe llamadas Sí, incómodas. incómodas muy pocas veces, Porque pero también. lo ha de buscar todo el mundo, ¿no? A Para veces. quererle como que tratar de mandar línea. Línea no, y además aunque Bueno, quieran- influir, pues, digamos, tratar, ¿no? Bueno, tratar, sí. O Los sea, presidentes de los dar partidos, ¿no? línea. Los presidentes de los partidos generalmente piden audiencia. Piden audiencia. ¿Y lo recibe? Sí, recibo a todos. ¿Sí? A todos, aquí o en la sala de juntas, inclusive los he recibido en otros momentos Ajá. en lugares públicos como ¿Sí? restaurantes. ¿Ah, sí? Sí, inclusive no solo a los presidentes de partidos, a todos quienes son parte de Sí, un sí. juicio y piden una audiencia, trato de recibirlas, claramente con las presidencias de partidos, con Ajá. titulares de otros órganos o instituciones públicas, pues mantenemos otro tipo de interacción también, fuera de audiencias, Sí. a eso me refiero con otro tipo de interacción, que no son dentro de un juicio. Claro. Y entonces sí, tengo llamadas, pero no tengo teléfono, tengo mi celular y entonces Ya. ahí recibo llamadas y bueno, también por supuesto hay teléfonos aquí en las Sí, oficinas. sí, sí. ¿Y no le llama de repente el secretario de Gobernación, por ejemplo? Sí. ¿Sí? ¿Y qué, como qué, para reclamarle o cómo? No, nunca ha sido su posición algún reclamo, ni su actitud, siempre es bastante amable. Generalmente, pues se comunica para tener alguna información. Por ejemplo, si la sesión se va a llevar a cabo, ¿no? Sí. El miércoles a las 12. Ok, sí, está Sí. confirmado. Pero a ver, ¿cómo le explicamos así a la gente qué es el tribunal? Porque todo el mundo habla mucho del INE, ¿no? Del Instituto Nacional Electoral. Y en realidad, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues es un árbitro electoral, ¿no? De alguna forma, igual de importante que el INE o más, porque es la última instancia en muchas cosas, ¿no? ¿Cómo se le explicaría a la gente en palabras sencillas, pues? Es una institución que es parte del Poder Judicial de la Federación. Sí. Es la institución que resuelve controversias en materia electoral. Sí. A diferencia del INE, ellos organizan principalmente la elección. Nosotros lo que hacemos es recibir demandas de militantes, de ciudadanos, de partidos políticos contra actos de autoridades electorales, como es el INE, como son los tribunales electorales estatales, los institutos electorales estatales o los propios partidos políticos. Sí. Y nosotros resolvemos el caso. Ya. El Tribunal Electoral está integrado por una sala superior, Que son 7. que somos 7, Son 7. así es, 2 magistradas, Ajá. 5 magistrados, y tenemos 5 salas regionales. Ajá. Ujú, En distintos lugares del país. Sí, están distribuidos por circunscripción electoral. Exacto. Entonces tenemos una aquí en la Ciudad de México, otra en Toluca, en Monterrey, en Guadalajara y en Jalapa. Ya. Además hay una sala especializada Ajá. porque solo
atiende asuntos relacionados con la propaganda en radio y televisión. ¿El papel de un magistrado es estudiar mucho? El papel de un magistrado es leer sentencias, fundamentalmente. Sí, y lo que integran en un expediente, no necesariamente libros, ¿no? Claro, ¿cómo cuántas sentencias se tiene que leer así a la semana? Resolvemos en promedio 60 juicios cada semana. Híjole, es muchísimo. Por ejemplo, para la sesión de hoy, yo estuve revisando el acuerdo del Consejo General del INE que se emitió en octubre de 2008 respecto a la modificación de los estatutos del PRI por la Asamblea Nacional. Ustedes lo que hacen es interpretar, según yo entiendo, que lo que dicen sus estatutos, pues es lo que hagan, ¿no? O sea, que ellos no violen sus propios estatutos, que no nos engañen a la gente con que tienen ciertas reglas y a la mera hora no las aplican, ¿no? Bueno, el caso de hoy es precisamente uno que tiene que ver con la vida interna de un partido político, que es lo relativo a sus estatutos, o sea, a, digamos, la constitución del partido, ¿no? Que rige pues su convivencia para elegir dirigentes, y en este caso lo que tenemos es una decisión que tomó el Consejo Político Nacional respecto de modificar los estatutos del partido y que tienen que ser validados por el INE para que dictamine si son conforme a la Constitución y respetan la legalidad. El INE ya tomó una decisión al respecto, diciendo que no se había cumplido el procedimiento que tiene el propio partido en sus estatutos para esa reforma, y eso es lo que controvierten algunos, el PRI, y es lo que vamos a resolver. Y efectivamente, los partidos políticos tienen una garantía de autodeterminación, de definir ellos sus propias reglas, ¿sí? para regularse y garantizar derechos de sus militantes. Sin embargo, esto no se da, digamos, de manera absoluta o sin ningún marco de referencia para saber que hay democracia interna, ¿no? O que se está respetando derechos que tiene la militancia, la ciudadanía en la Constitución o en la ley, además de los estatutarios. Entonces, por eso resolvemos controversias, porque los partidos políticos, si bien operan bajo un amplio margen de autodeterminación, de autonomía, de autoorganización, tienen que respetar sus reglas, en principio. Y cuando no hay una aceptación respecto a las decisiones que toman sus dirigencias, los militantes primero pueden acudir a sus órganos de justicia intrapartidista. Y contra las decisiones de esos órganos de justicia intrapartidista, acuden al Tribunal Electoral. Pero digamos, a ustedes los nombra el Senado puede amenazar con destituirlos, con reducir el tiempo de su mandato, ofrecer prolongárselos a algunos, pasan esas cosas, ¿no? O sea, el tribunal también depende de la política, ¿no? Y de los partidos y de los senadores y etcétera. Sí, ya veo por qué es visita incómoda, pero yo no me siento incómodo porque efectivamente el tribunal opera, ¿no? Con criterios jurídicos, pero en un contexto político. Y toma decisiones que van a tener un impacto, un efecto en órganos como el Senado, la Cámara de Diputados y Diputados, un partido político, una elección. Entonces, sí, hay actores que tienen mucho poder de influencia poder político, y hay unos con poder económico. La independencia está en decidir sin la influencia de ningún poder ajeno al del derecho. O sea, nuestras razones son las del derecho, no las del poder. ¿A usted lo han intentado amenazar en algún momento? Amenazar, no propiamente. He recibido correos o por redes sociales alguna expresión amenazante. ¿Algún político que lo amenace? No,
¿no? No. O algún político que le quiera ofrecer algo a cambio de, por ejemplo, escribir una sentencia en determinado sentido o votar en determinado sentido. Mire, yo no permito ni siquiera la Ya. insinuación. Ya, ahí está la clave, no permitir, No dar espacio. no dar o sea, ninguna muestra de que uno se prestaría a algo así. Así es. Ya, es interesante. Ahí está la clave, ahí está digamos, el valor de tu posición como un juez independiente, en no ponerte en la situación o no permitir, ¿no?, que se genere algún espacio de, como tú señalas, de tratar de influir en la decisión, en la redacción, o de alguna forma en tu actuación. ¿Podemos conocer un poquito de las oficinas del tribunal sí, por y supuesto. ver quiénes trabajan aquí? Sí. Salimos a conocer las oficinas del tribunal para entender mejor lo que se hace allá adentro, quién lo hace y cómo lo hace. Un tema que el presidente del tribunal ha priorizado durante el tiempo que lleva al frente de este organismo es el de la justicia abierta. Según pude entender, lo que Reyes y su equipo están tratando de hacer es aportar su granito de arena para que los tribunales dejen de ser esos laberintos kafkianos donde los magistrados emiten sentencias indescifrables para los ciudadanos mortales. Se trata de que las sentencias sean escritas en un lenguaje sencillo, accesible y entendible. La justicia abierta, dicen sus promotores, busca también fomentar la participación ciudadana, promover el diálogo, fortalecer la confianza en las instituciones. Justicia abierta implica también más transparencia, nos dicen. Que cualquier ciudadano pueda seguir las audiencias, verlas en YouTube o en televisión, leer las posiciones de los magistrados y, claro, seguir las discusiones de los diferentes asuntos por medio de plataformas digitales. Escuchemos lo que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y su equipo nos contaron al respecto. Sí. Magistrado, yo siempre he tenido como mucho la impresión de que, cada vez que intento leer una sentencia en México, una sentencia judicial, son unos documentos larguísimos que a veces parecieran como hechos para que nadie les entienda. Sí. Y tengo la impresión de que la justicia es una cosa demasiado inaccesible a los ciudadanos. Sí, ¿No tiene a veces esa impresión? Sí, los documentos son muy largos, difíciles de leer. Como que escriben confuso técnicos. A propósito, ¿no? Hay estilos, hay algunos más claros, otros más confusos. Sí. En el Tribunal Electoral hemos hecho esfuerzos por una redacción más sencilla, usar un lenguaje claro y una estructura, pues, digamos, más económica, ¿no? Sí. O sea, en términos de extensión y también de la información que contiene, que sea exactamente la necesaria para conocer el problema. Sí, he visto, por ejemplo, que las sentencias ahora pues sí están más cortas y también les ponen como un abstract al principio, ¿no? Así como es. Para que cualquiera de los mortales lo pueda entender rápido y saber de qué se trata. Y cuando son muy largas tienen un índice o un diagrama. Aquí está la foto de aquí, cuando le entregó la constancia al presidente. Exactamente, esta foto es de agosto. ¿Se han vuelto a ver? 2018, no, solamente en esa ocasión. Esta es la foto de la sesión. Esta es la foto cuando se le entrega la constancia. Esta es una foto de la sesión pública, ¿no? Como está distribuido y lo vamos a ver, Salón de Plenos. Y este es cuando asumimos el cargo y tomamos protesta en el Senado de la República. Hola, encantado. ¿Qué tal, doctora? Hola. Ella es la coordinadora general de la Oficina de la Presidencia. Ya. Esta oficina además tiene dos áreas, ¿no? Sí. Que es la Secretaría Técnica de la Presidencia,
que también aquí está su oficina, y la Secretaría Técnica de Justicia Abierta. ¿Qué ha sido como lo estratégico, digamos, de esta presidencia del magistrado Reyes? Pues bueno, elaboramos un plan estratégico institucional en un proceso inédito de coproducción, ¿no? Eso implicó reunir prácticamente a todas las áreas del tribunal, discutir, digamos, qué hacen, cómo lo hacen, y a partir de eso, en un proceso de colaboración, establecimos un plan estratégico que tiene 5 grandes ejes. Entonces, a mí lo que me toca, además de apoyar al presidente en todo lo que son las actividades públicas, es encauzar a todo el tribunal en esos 5 ejes. ¿Cuáles son? A ver, el primero es el de un tribunal que tenga una política de justicia abierta integral. No, justicia abierta, lo que estábamos platicando hace rato. Eso implica abrir espacios de participación ciudadana, de colaboración con otras instituciones y con la sociedad civil, así como tener una transparencia proactiva, ¿no? Acciones de transparencia proactiva. Hay otros 4 ejes que son un tribunal incluyente y de derechos, por ejemplo. Es todo lo de las acciones afirmativas. Todo lo de las acciones afirmativas. Que ahorita platicamos de eso, sí, si se puede. Y en particular le dimos un cambio a la Defensoría para Pueblos y Comunidades Indígenas a Defensoría Pública Electoral. Y atiende a personas que se adscriben a algún grupo históricamente discriminado, como son personas con discapacidad, afromexicanas. Y esa ha sido una huella de estos años, ¿verdad? Desde que la magistrada Yanino Tálora era la presidenta de alguna Así forma. es, sí, ha sido una... Empezaron ahí todo el tema de las acciones afirmativas. Sí, ha sido una política judicial desde hace varios años. Desde las anteriores integraciones fue más destacado en el caso de mujeres y pueblos y comunidades indígenas. Y desde esta integración, desde la presidencia de la magistrada Tálora, sí, efectivamente hemos expandido a través de acciones afirmativas y de acciones institucionales pues los derechos de diversos grupos vulnerables y también de mujeres. Particularmente el tribunal ha incrementado el número de asuntos que resuelve sobre violencia política de género. ¿Cuáles son los otros ejes? El otro es independiente y confiable. Que bueno, pues la independencia es el pilar de todo el poder judicial. Entonces, como eso está ahora sí que en la Constitución, pero no bueno, está de más reforzarlo, ¿no? Exacto. O sea, la independencia creo que forma parte, ¿no? Es la clave. Están bien los ejes. El otro eje es un tribunal profesional y ético. Y en eso tenemos, digamos, una gran aportación, creo yo, a la sociedad, que es haber aprobado recientemente el Servicio Civil de Carrera Administrativa. ¿No tenían aquí Servicio Civil de Carrera? Formalmente sí, en los hechos no. Y además estaba muy incipiente, entonces ya se ha generado tanto una normatividad como una estructura dentro de la Dirección General de Recursos Humanos. Es decir, no tuvimos que incrementar la burocracia ni el gasto. Y también se expidió, se actualizó el Código de Ética, ¿no? Un código modelo para toda la magistratura electoral en el país. Y tenemos un eje más, Irma, el de Tribunal Eficiente y Eficaz. Que eso implica... Una política de gasto, austeridad, hacer más con menos, recortar muchas cosas. De calidad en el gasto. ¿No estaba tan bien esa parte antes? Hubo que llegar como a... A ver, hubo que llegar, digamos, pues sí, como en toda, ¿no? O sea, nueva integración, yo creo que siempre hay que dar, ¿no? Un giro. Y ¿sabes qué? Yo lo que creo es que estamos muy comprometidos con hacer de la institución una institución pública socialmente útil. Y para que sea socialmente útil, pues hay que hacer más con menos, ¿no? Sí. Doctora, un gusto. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Bienvenido. Con la recorrido. Gracias. Sí, hasta luego. Gracias. Adelante. Hola, ¿qué tal, María? Hola, bienvenido. Mucho gusto. Qué gusto. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Oye, me dijeron que tú eres secretaria técnica de Justicia Abierta. Secretaria técnica de Justicia Abierta. Quería ver si me podías explicar qué es eso de justicia abierta. Seguro. ¿Y por qué el tribunal habla de justicia abierta, el tribunal electoral?
La justicia abierta, pues, es la política institucional de acercar la justicia a la ciudadanía, ¿no? Ajá. Como hace una década estaba muy de moda que todas las instituciones del Estado fueran más transparentes, Ajá. ¿no? Ya se logró que las instituciones den cuenta sobre lo que hacen, ¿no? Pero ahora ya estamos un paso más allá. Tenemos que acercarnos nosotros de manera proactiva a las y los ciudadanos. Y entonces, en esta oficina, básicamente, pues, tomamos toda la información que produce el Tribunal Electoral y lo convertimos en algo que sea un poco más, pues, amigable y entendible. Accesible, más ciudadano, Más ciudadano. como dicen. Sí, pues me explicaba el magistrado que, por ejemplo, las sentencias ahora también se tratan de hacer más cortas o que se trata de hacer que el lenguaje sea un poquito más entendible. Sí, antes las sentencias tenían, no sé, 200 páginas y ahora las sentencias pues ya son 20 paginitas donde está muy claro el problema jurídico, quiénes son los actores, cuál es el criterio jurídico relevante, ya se entienden un poco mejor, pero todavía estamos en ese proceso. Yo siento que las hacían como para que nadie las entendiera. Un poco, ¿no? sí. Sí, de Un lo que poco. se trata es de que cualquier ciudadano pueda entender que es una sentencia, ¿no? Totalmente. Pues sí. Y pues justamente todos los tribunales de México y de cualquier país antes pensaban que mientras más oscuros y menos se entendiera cómo hacían las cosas, menos eran susceptibles de ser corruptibles o menos eran susceptibles de como pues presiones externas, y ya nos dimos cuenta que eso no funcionó. Claro. Entonces ahora tenemos que abrirnos a la ciudadanía y pues ser completamente transparentes sobre lo que hacemos. Órale, gracias, ¿eh? No, ya me ¿de quedó qué? más claro. Gracias, nos Bye. vemos. Conocimos entonces el proceso que es necesario seguir para presentar una queja ante el Tribunal Electoral si una persona considera que sus derechos político-electorales han sido o están siendo violados. Me explicaron cómo es que se ha modificado la asignación de los turnos a través de los cuales se asignan las quejas y quién las resuelve. A partir de una reforma hecha en mayo de 2022, se modernizó el sistema, según nos explican. No es difícil presentar una queja. Basta con entregar un escrito libre en donde se expongan los motivos por los cuales, por ejemplo, no estoy de acuerdo con lo que me están haciendo en mi partido, en el INE o durante un proceso electoral, y entonces esperar que la autoridad decida si es que mi caso procede o no. Desde 1996, el año en que el TRIFE se transformó en el Tribunal Electoral, se han resuelto casi 260,000 casos, un promedio aproximado de 10,000 casos por año. El tiempo que el tribunal tarda en resolver un asunto, nos dicen, es de 16 días. Bueno, 16.2 para ser exactos. Oiga, magistrado, uno de los temas que a mí, digamos, siempre me ha llamado la atención es cómo se asignan los turnos en el Poder Judicial. Siempre dicen que es un algoritmo, que no sé qué, que es un sistema aleatorio, pero pues yo veo que luego como que le meten mano y hacen que ciertos casos caigan en ciertos jueces, en ciertos magistrados. ¿Cómo le hacen ustedes para que si se presenta una queja aquí, por ejemplo, pues ¿a quién se le turna? ¿Cómo hacen para que ahí no haya como que algún tipo de, no sé, de algo oscuro, pues? Entiendo tu pregunta y la inquietud. El Tribunal Electoral tradicionalmente asignaba los casos por orden alfabético de apellido, ¿no? Entonces, el primer asunto, digamos, le hubiera correspondido al magistrado de la Mata y así sucesivamente. O sea, si ¿no? te llamas Alito, le cae a tal magistrado. Si te llamas Delgado, a otro. ¿Cómo? No es el apellido de los actores, no. ¿Del partido? Es el apellido del magistrado o de la magistrada, la que tradicionalmente guiaba el turno de los asuntos, ¿no? Entonces era una, digamos, secuencia de magistraturas, yendo desde el del apellido, por ejemplo, aquí se inicia con el magistrado de la Mata y se concluye con el magistrado Vargas, ¿no? Así se hacía antes de la reforma que implementamos el año pasado, ¿no?
Rodrigo, tú me recordarás, ¿fue en mayo o en marzo del año? En Hola, mayo. ¿qué tal, Rodrigo? es el Mucho gusto. secretario general de acuerdos Ok. del tribunal. En mayo del año pasado reformamos el reglamento. El reglamento se modifica con la intervención de la Comisión de Administración y del Pleno de la Sala Superior. Ajá. Así que como una política institucional se transitó de esa asignación por apellidos a una asignación aleatoria Ok. a través de un algoritmo Ya. desarrollado por el área de sistemas del tribunal, que permite evitar esta esta predictibilidad Ya. sobre en el momento, la hora, o si doy seguimiento a los estrados que aquí Sí. están, puedo saber a qué magistrado le toca Ya. el siguiente turno. Para ver- Y esto es aleatorio, Ok. de tal manera que un asunto puede llegar y ser turnado al Ajá. magistrado Rodríguez, ¿no? Y el siguiente a el magistrado Indalfe, Ok. y la siguiente a la magistrada Soto, a la magistrada ¿Y esto Yamil. sucede acá? Y esto sucede en estas áreas, así es. Rodrigo nos Rodrigo, puede a ver, para dar- que la gente lo entienda como en palabras muy sencillas. Yo, por ejemplo, Hernán Gómez, si fuese candidato a diputado y no me dejan registrarme o cualquier cosa, están violando mis derechos político-electorales. Yo puedo venir por aquí, Digamos, tocar esta ventanilla y decir, hola, Sí. están violando mis derechos, están violando mis derechos político-electorales. ¿Esta es la ventanilla correcta? ¿Sí? Yo aquí puedo venir y presentar una queja. Exactamente. Digo, señor, aquí redacté una queja, la hice yo así de mi ronco pecho. ¿Tiene que tener algún formato en específico? Ninguno. No, ningún formato, digamos, la Dirigida- queja dirigida a la sala superior, y la queja se revisa. Ajá. Y se hace aquí un análisis, Ok. bueno, un análisis, si no se recibe tu medio de impugnación, Sí. digamos, este es el primer contacto Ok. de la ciudadanía con el tribunal. Esta Ok. es la oficialía de partes, Sí. recibes, Entonces yo se lo entrego al señor, le entrego mi queja. le entregas tu queja, Y hay un ya, reloj como- checador, Ah, ok. ¿no? ¿Podemos pasar por segundos. Sí, Claro. claro que sí. Entonces aquí te reciben el tu señor queja. recibió mi queja. Aquí hay un reloj checador, que es el único reloj checador con segundero para acusar tu Ok. recibo. Ahorita podemos hacer una demostración. Ok. Y entonces ahí Y aquí trae está. Tribunal Electoral, Sala Superior, Oficialía de Partes. Así es. Y aquí viene la hora y el día en el que se Es recibió. correcto. Y el segundo. Y el segundo. segundo. Con segundos. Sí. Súper preciso. Hora, minuto y segundo. Porque se van turnando conforme se recibe. Ajá. Entonces no se puede alterar, digamos, si llega otra queja después, se tiene que turnar primero esta Ajá. y después la otra. Si se turnara la posterior, esto queda registrado en un sistema Ya. y es observable. Ah, ok. Aquí ya se distribuyen los expedientes, ya se empiezan a leer y así. Sí, Digamos, aquí se reciben los expedientes, se forma tanto un expediente físico como un expediente electrónico, y esto se pasa al área de turnos. Allá está el área de Ahí está turnos. el área de turnos, quien hace un análisis de tu demanda para saber qué tipo de demanda es y turnarla, como decía el magistrado presidente, de Como manera estaba explicando aleatoria. ahorita. Es correcto. Así Aleatoria. Y no hay Aleatoria. manera de ahí de meterle mano, decir, no, este asunto mejor quiero que vaya para la magistrada o tal hora. Creo que vaya para el magistrado Vargas. No, hay No manera. existe. con el forma. turno No hay aleatorio posible forma. evitamos esa posible manipulación humana. Ya. El Es tur- para ser más transparentes. de Sí, alguna forma. así es, y más confiables. Claro. O sea, esto entra en el eje de tribunal independiente y confiable. Sí, sí, O sea, sí. independiente porque nadie puede influir, intervenir Claro. en a quien prefiere como magistratura ponente de su caso. Ujú. Claro. Y confiable porque te damos un trato igual y con un mecanismo objetivo, ¿no? Para asignar los Pues yo casos. creo que Los asuntos después de turnados pues siguen su curso
¿no? Ya el expediente como tal, para que pueda ser entregado en la ponencia a la que se le turnó. Ah, ya. Sí. Y luego, más o menos, ¿cuánto tiempo se tarda en resolver un caso, en estudiarse, en conocerse? Mire, desde 1996 hasta ahora, Hernán, el tribunal ha resuelto casi 260,000 asuntos en un promedio de 16.2 días, promedio que viene a la baja. Actualmente es de 12 días lo que en promedio se tarda un asunto. Ahora, ya casos particulares pueden resolverse en 4 o 5 días, ¿no? Sí. O en también meses. O sea, si hay asuntos que llegan a tardar 90 días, ¿no? O 120 días. Depende de qué tan complejo es el asunto a resolver. Y de la cantidad, digamos, del tamaño del expediente. Claro. Hola, buenas. Hola, adelante, por favor. ¿Qué tal? Me dijeron que usted era la subsecretaria general de acuerdos. Sí, mucho gusto, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y a usted? Mucho gusto, bien, gracias. Oiga, Sí. yo presenté una queja porque están violando mis derechos político-electorales y quería saber cómo iba el asunto, en qué quedó, Ok. si ya resolvieron, cuándo se va a resolver, a Claro quién que se le sí. turna. Claro que sí, mire, ¿Se le puede enseño. saber? Claro, le enseño. Sí. De hecho, tengo abierta la página porque justo estamos actualizándola. Ok. No sé si pueda ver aquí bien esto. Esta es la página de asuntos en instrucción. Ajá. Aquí se puede dar un seguimiento puntual a Ok. todos los asuntos. Incluso puede filtrar. Usted aquí lo presentó en la sala superior. Entonces Ajá. aquí le da filtrar y aquí aparecen todos los asuntos que está conociendo en este momento la sala superior. Entiendo que lo presentó apenas. Sí. Entonces se estará tramitando, se tardará en lo que lo estudie el área de turno y trámite, que entiendo ok. que ya la conocieron, y en lo que se le otorga un número. Una vez que ya tenga un número, usted le pica aquí a su expediente, le va a aparecer con su nombre y aquí va a estar toda la actividad o la línea de vida de lo que es su medio de impugnación. Por ejemplo, aquí está el acuerdo de turno de algún otro medio de impugnación, ve la fecha en la que se tramitó y puede ver incluso desde la recepción de la demanda, la Ok. hora y todo. Ah, perfecto. Ok. Entonces yo me meto a la página y checo ahí la información. Sí. Ah, perfecto. Pensé que era más complicado. No, está muy Ok. sencillo y estamos trabajando en hacerlo aún más sencillo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Mucho gusto, a sus Gracias. órdenes. Con permiso. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí va el asunto. Una de las contribuciones más importantes del tribunal a nuestra democracia tiene que ver con la formulación de acciones afirmativas. Como es sabido, lo que una acción afirmativa busca es establecer políticas que den un trato preferencial a un grupo social que históricamente ha sufrido discriminación. Es importante tomar en cuenta que estas acciones son resultado de un largo proceso de luchas sociales para garantizar derechos políticos a todas las personas sin exclusión de ningún tipo. Gracias a una sentencia del Tribunal Electoral, por ejemplo, en 2011 se establecieron las cuotas de género, al obligar a los partidos políticos a garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres. Más tarde, esto se legisló y se llevó hasta la Constitución. Las acciones afirmativas emanadas del tribunal han permitido una mayor pluralidad en la Cámara de Diputados, donde hoy están mejor representados grupos que antes tenían una presencia casi inexistente en el Congreso. En el proceso electoral de 2018, por ejemplo, el tribunal tomó la decisión de reservar 14 curules para candidaturas indígenas correspondientes a igual número de distritos electorales, 14, aquellos con mayor presencia de nuestros pueblos originarios. Para el 2021 se garantizaron también candidaturas de afrodescendientes, de personas con alguna discapacidad física y de las que se identifican con la diversidad sexual y de género, además de los mexicanos migrantes y residentes en el extranjero. Toda una gama de grupos sociales que hoy están siendo mejor representados en el Congreso. Y es que los partidos políticos
poco o nada habían hecho al respecto. Por eso, desde las acciones afirmativas del tribunal, se comenzaron a asegurar estos importantes espacios. Si hoy uno ve cómo está conformada la Cámara de Diputados, por ejemplo, pues hay cerca de 65 diputados que representan a grupos, digamos, en situación de discriminación y que de alguna forma pues está reflejando mucho más la pluralidad del país, o sea, lo que México es en la realidad. Sí, en la elección. Y eso sí se lo debemos en gran parte al tribunal, ¿verdad? En la elección son fallos de ustedes, pues. Así es. En la elección de 2018, el tribunal tomó una decisión de reservar 14 distritos o curules para candidaturas indígenas. Sí. Ahí los partidos políticos solo podían postular candidaturas indígenas. Sí, sí. El Instituto Nacional Electoral fue quien emitió el acuerdo, pero en el INE se había establecido que los partidos podían postular o debían postular 13 candidaturas indígenas dentro de los distritos donde hay población indígena de 40% o más. Pero podían competir con candidaturas de distinto origen. Entonces, el cambio lo que permitió, digamos, asegurar que accedieran a la curul fue haber reservado que en 14 distritos con 60% de población indígena postularan solo candidaturas con esa adscripción. O sea, el INE tomó una decisión y ustedes fueron todavía a más de eso. Fuimos a hacerla efectiva. O sea, que realmente la acción afirmativa de postulación se traduzca en una de representación. Claro. Y en 2021, el Instituto Nacional Electoral volvió a emitir un acuerdo de acciones afirmativas contemplando candidaturas indígenas. Ahora reservaron 21 distritos con 40% de población indígena y también se establecieron acciones afirmativas para personas con discapacidad, afromexicanas, de la comunidad de la diversidad sexual, así como personas mexicanas residentes en el extranjero. Finalmente llegamos al edificio donde sesiona el pleno de la Sala Superior del Tribunal, el sitio donde se discuten los temas de justicia político-electoral más importantes para nuestra democracia. Todo el conjunto de las instalaciones del tribunal es una construcción que impone, con rejas y muros muy altos y con espacios que de pronto recuerdan más un búnker que una corte electoral. Aquí pude conocer cómo es que se desarrollan las sesiones de cada miércoles, donde se reúnen los 7 magistrados y magistradas que toman las decisiones y dictan las sentencias que definen el rumbo de los asuntos electorales más importantes en nuestro país. Además de explicarme cómo son las reuniones del tribunal y quién es quién en el salón de sesiones, el magistrado Rodríguez Mondragón me explicó todos los detalles del desarrollo de las sesiones y hasta me mostró algunos de los lugares menos conocidos. Este es el pleno. Y afromexicanos. Este es la entrada al edificio. Este edificio es de 1994. Todavía en ese entonces era el TRIFE, ¿no? No era parte del Poder Judicial de la Federación. Hasta 1996 el tribunal se incorporó como un órgano de última instancia. Especializado en la materia electoral. Es como una especie de barco, ¿no? ¿Qué clase de arquitectura es esta? Sí, ¿no? Parece un barco. Sí, así es. ¿A dónde nos lleva este barco? Pues nos lleva a donde sesiona el pleno de la Sala Superior. Pero ¿por qué habrán hecho una especie de fortaleza aquí? ¿De qué tenían miedo? Porque pues como que sí le pusieron unas murallas muy altas, ¿no? Sí, es para proteger
seguramente de manifestaciones, de movimientos pues no pacíficos. Desafortunadamente el siglo pasado, ¿no? Pues hay varios ejemplos de manifestaciones de represión. Digamos, no fue fácil la lucha de la ciudadanía por democratizar este país. Hoy estamos orgullosos de la democracia que tenemos, del sistema de elecciones, de justicia electoral que hay, pero ha sido pues resultado de claramente una lucha ciudadana de movimientos que fueron en su momento reprimidos. Y digamos la concepción arquitectónica pues también es de esa época. Aquí están los magistrados. Así es. Ahí se sienta usted, el magistrado presidente. Ahí se sienta quien presida. En este momento yo me siento ahí, así es. Y acá se sienta el magistrado Felipe Lamata, la magistrada Yanino Tálora, el magistrado Indalfer Infante, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes, la magistrada Mónica Arali Soto y el magistrado José Luis Vargas. ¿Podemos subir y ver cómo es una sesión? Sí. Así como... Gracias, magistrado. Aquí están, digamos, todas las leyes que ustedes tienen que conocer, me imagino. Sí, sí, exactamente. Aquí tienen legislación electoral. Cada quien la puede tener también en su lugar, ¿no? Tienen el martillito. Sí. ¿Puedo? Sí, claro. Eso es porque se inicia la sesión. Y cuando hay mucho ruido o así, ¿ya ha tenido que tocar así de orden en la sala o alguna cosa así? No lo he tenido que hacer. ¿Nunca? Espero no tener que hacerlo. ¿No? Lo usamos para dar inicio a la sesión. Ajá. Inicia la sesión pública y también para concluir la sesión. Y aquí, a ver, ¿por qué no se sienta, magistrado? Claro. Vamos a hacer como una sesión. Ahí tiene como sus acordeones, ¿no? Sí, aquí tengo una serie de tarjetas en donde si hay una situación que se tenga que decretar un receso, pues bueno, aquí tengo una tarjeta. O sea, hay que decirlo con esas palabras. No en ese caso. Okay. Sí en otros, por ejemplo, para suspender una sesión pública, ¿no? Si hubiera alguna... el fundamento jurídico. Para decir el fundamento jurídico, los cuales pues no me sé de memoria, ¿no? O sea, aquí el lenguaje es muy importante, ¿verdad? Hay que hablar un lenguaje correcto, hay que decir las cosas con propiedad. Con fundamento jurídico. Sí, por ejemplo, tenemos ya un lineamiento que establece límites de tiempo en nuestra participación. La primera intervención se espera que sea de máximo 15 minutos, la segunda de 5, la segunda de 10, la tercera de 5 y podemos intervenir las veces que querramos. Entonces, esta tarjeta, por ejemplo, si tuviera que invitar a las magistraturas a ajustarse al tiempo, al público para intervenciones respetuosas, ¿no? U orden de la sesión. Bueno, este es el salón de las sesiones públicas. Sí. ¿Por ahí hay un pasadizo escondido? Acá tenemos la entrada que podemos usar algunas magistraturas. También se puede ingresar por la puerta de acceso público. Y lo que tenemos aquí es un antepleno. Así se le conoce, se le llama tradicionalmente al lugar donde se reúnen las magistradas y los magistrados antes de pasar a sesión pública. Y este es el área de sesiones privadas. ¿Y aquí se han dicho cosas feas, magistrado? No, aquí no se dicen cosas feas. No se señalan así con el dedo o cosas así, ¿no? Pero digamos, me imagino que el tono no es el mismo de ahí arriba, ¿no? Aquí no necesita uno citar 27 artículos, es como más en corto la plática. Más en corto, más informal o digamos,
puedes no elaborar tanto, ¿no? Claro, Respecto de claro. algún ¿Y tema. aquí solo entran ustedes o también entran los secretarios de estudio y cuenta? Aquí solo nosotros. Solo ustedes. Así es, las magistradas, los magistrados. Ok. Aquí entra los secretarios, ¿no? Instructores de estudio y cuenta, la Secretaría General de Acuerdos, así es, Ajá. con la idea de la arquitectura Sí. náutica, ¿no? Sí. Tenemos este pasaje, ¿no? Y acá son los pasillos secretos. Y además esto pues sirve como un tránsito, ¿no? O Sí. sea, vienes del acelere, del estrés, Claro. del trabajo, y esto te permite ir transitando. Tener hacia un minuto de reflexión así es. para podría reflexionar el decirse sentido de tu voto. que sería el último minuto de reflexión Ya, antes ya. de sentarte en tu silla. Ajá. Claramente puedes seguir reflexionando durante la sesión. Sí. Pues tu definición es hasta que votas. Y también hay algo simbólico en esto, que las discusiones, los debates se dan en esta área, en el pleno, y ya cuando sales de aquí, pues generalmente te despides de los magistrados, las magistradas, y Zagrebelsky, quien fue magistrado de la Corte Constitucional Italiana, en alguno de sus textos dice que cuando uno se despide ya, ¿no? Al final de una sesión de un magistrado o magistrada, es como un símbolo también para dejar la discusión, ¿no? En el pleno. Claro. Muchas gracias, Hernán. Gracias, por magistrado. la Muy visita. interesante conocer qué se hace en el tribunal. Bienvenidos y Muchas gracias, de bienvenidas verdad. al Tribunal Electoral. Volveremos. Gracias, ¿eh? Cuando Hasta luego. Hasta luego. Suerte. El papel que ha jugado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el que jugará en las elecciones de 2024 son de vital importancia. A todos nos conviene un tribunal electoral fuerte e independiente. Uno donde las decisiones de los magistrados y magistradas obedezcan a las razones del derecho y nunca, pero nunca, a las razones del poder. El valor de un juez independiente radica en la entereza de sus principios éticos, en no dejarse presionar ni seducir, en no someter la razón jurídica a la negociación política y nunca intercambiar sus resoluciones por algún tipo de beneficio particular. El magistrado Reyes parece convencido de su papel y de su responsabilidad. A diferencia de otros árbitros, no se ha caracterizado por el protagonismo mediático ni por su constante confrontación con el gobierno. El suyo no es un discurso aprendido, de esos que están plagados de lugares comunes, frases hechas y acartonadas que terminan por no decir nada. Reyes se sale del molde del político tradicional y parece un hombre de convicciones. Ojalá que las mantenga. Nos vemos en nuestra próxima emisión. El canal del Congreso presentó